En este vídeo vamos a analizar el significado de los nombres propios que encontramos en nuestra lectura de la Biblia. En la primera parte veremos cómo decidían los padres israelitas qué nombre poner a sus hijos y qué otros detalles podemos sustraer de esos nombres. A continuación, veremos ejemplos de algo muy interesante que sucedía con los nombres en Israel. Y es que durante la vida de la persona, su nombre podía sufrir cambios para bien o para mal. Después observaremos la importancia del nombre de Dios en estos nombres. Y por último, veremos los nombres que sirvieron como profecías. Dios concedió al primer hombre, Adán, el privilegio de ponerles nombres a los animales. Sin duda, los nombres que les dio eran descriptivos. Esto lo sugieren algunos de los nombres hebreos para los animales y plantas. Cavador parece ser el nombre de la zorra. Saltador, el antílope. El que despierta o despertador designa al almendro, al parecer por ser uno de los primeros árboles que florecen. Enrojecer para asno, haciendo referencia al color habitual del pelaje de este animal. Abubilla se deriva de un verbo hebreo que significa moler, debido a la costumbre de la bubilla de explorar el suelo en busca de alimento. Romper en pedazos, lacerar, para el águila. En la Biblia, al igual que con los animales, los nombres propios tienen sentido denotando las circunstancias o actividades o cualidades de la persona. El nombre que se le daba a un niño a menudo reflejaba las circunstancias asociadas con su nacimiento o los sentimientos del padre o de la madre. Por ejemplo, Eva llamó a su primogénito Caín, que en hebreo significa algo producido, porque como ella dijo, he dado a luz un hijo o he producido un hijo con la ayuda de Jehová. Al hijo que le nació después del asesinato de Abel lo llamó Set, que significa nombrado, puesto o colocado, considerándolo reemplazo de Abel. Cuando Dios le dijo a Abraham que Sara daría a luz un hijo, él se rió ante esa perspectiva y Sara también se rió cuando supo lo que iba a ocurrir. Por eso llamaron a su hijo Isaac, que significa risa. Isaac llamó a su hijo gemelo más joven Jacob, que significa el que agarra el talón o el que suplanta, debido a que al nacer este muchacho tenía asido el talón de Esaú, su hermano. Lea llamó a su primer hijo Rubén, que significa, vean, un hijo, pues dijo, esto es porque Jehová ha visto mi dolor, ahora mi esposo empezará a amarme. A su segundo hijo le llamó Simeón, que significa oír o escuchar, y dijo, esto es porque Jehová escuchó, porque no era amada, y él me dio este otro hijo. Raquel dijo, Dios ha actuado como mi juez y también me ha escuchado, por eso me ha dado un hijo, así que lo llamó Dan, que significa juez. Antes de morir, Raquel llamó a su segundo hijo natural Benoní, que significa hijo de mi duelo, pero su esposo luego le llamó Benjamín, que significa hijo de la diestra. Cuando Tamar, la nuera de Judá, empezó a dar a luz, el hermano de Pérez, Zera, empezó a salir primero, pero se retiró, y Pérez fue el primero en nacer, lo que le produjo a Tamar una ruptura perineal, por lo que llamó a su hijo Pérez, que significa ruptura. Probablemente se refiere a la ruptura del perineo. José llamó Manasés a su primer hijo, porque decía, Dios me ha hecho olvidar todas mis desgracias y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque decía, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mis sufrimientos. Moisés llamó a su primer hijo Gersóm, que significa residente forastero allí. Ana llamó a su hijo Samuel, que significa nombre de Dios, porque ella decía, fue a Jehová a quien se lo pedí. Cuando la nuera de Elí supo que los filisteos se habían llevado el arca del Dios verdadero y que su suegro y su esposo habían muerto, a su hijo lo llamó Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Pues dijo, la gloria se ha ido de Israel al destierro. Con estos ejemplos vemos que los nombres propios a menudo reflejaban los sentimientos del padre o de la madre en el momento de nacer su hijo o hija. Aquí tenemos más ejemplos de nombres que nos dan detalles sobre el momento del nacimiento. Seber, Peridá y Acub son nombres parecidos a los que hemos visto de Jacob y Pérez. Puede que indiquen que algo durante el parto se complicó.
Petaías, que significa Ja ha abierto, la matriz, lo que podría indicar que el embarazo se hizo esperar. Después tenemos Becorat, primogénito, y Silsá, tercero. Azubá e Itmá podrían recordar algún suceso trágico. En otras ocasiones, la apariencia del bebé al nacer suministraba la base de su nombre. Así sucedió con el primogénito de Isaac. Se le llamó Esaú, peludo, debido a su mucho vello, algo infrecuente en un recién nacido. Y aquí hay otros ejemplos de nombres que nos dan una descripción física. Por ejemplo, Kelitá y Pablo transmite la idea de muy pequeño. Y Ram y Mismaná, todo lo contrario. Salún, que significa tranquilo. Después hay nombres que indican en qué momento nació el bebé. Nacido al amanecer, nacido en sábado, nacido en una fiesta, nacido en la estación lluviosa. Y solo he encontrado un nombre que indique el lugar del nacimiento, que es Armoní, que significa nacido en la torre de habitación. A veces los nombres llegaron a considerarse un reflejo de la personalidad o tendencias características de sus portadores, y frecuentemente fueron cambiados durante la vida de ésta para que asumieran más significado, para que fueran más descriptivos de la persona a medida que ésta o sus circunstancias cambiaran. Es decir, ahora veremos nombres que las personas se hicieron para sí mismas durante la vida. Pelec, división. Recibió ese nombre porque en sus tiempos se dividió la población de la tierra. No sabemos si recibió este nombre al nacer. Si fuera así, entonces su nombre tendría un significado profético. Poco antes de morir, Jehová cambió el nombre de Abraham, que significa el Padre es alto ensalzado, a Abraham, que significa Padre de una muchedumbre o multitud, o Padre de muchos, y el de su esposa Sarai, que significa posiblemente contenciosa, que es objeto de litigio o que es motivo de disputa entre dos partes, a Sara, que significa princesa. A Esaú se le cambió el nombre a Edom, que significa rojo, debido al color del guisado de lentejas por el que vendió su derecho a la primogenitura. Debido a su perseverancia en la lucha con un ángel, se le dijo a Jacob: «Ya no te llamarás Jacob», dijo él, sino Israel, que significa el que contiende, lucha con Dios o Dios contiende. El nombre de la hija de Jacob, Dina, significa juzgada, absuelta, vindicada. Podría ser que le pusieran ese nombre al nacer o también se lo podrían haber puesto después de su violación y posterior matanza en Siquem. Job, objeto de hostilidad. Aunque no se dice en la Biblia, se le podría haber dado este nombre después de sufrir los ataques directos del diablo. Moisés, salvado del agua. La hija de Faraón le dio este nombre 3 meses después de haber nacido. Como Noemí pensaba que su nombre ya no era apropiado en vista de las calamidades que le habían sobrevenido, dijo: «No me llamen Noemí, mi agradabilidad. Llámenme Mará, amarga». Y es curioso porque la Biblia no dice cómo murieron los hijos de Noemí, pero sus nombres significan que se debilita o enferma. También se solían dar nuevos nombres a quienes ascendían a puestos de gobierno elevados o recibían privilegios especiales. Puesto que los que otorgaban estos nombres eran superiores, el cambio de nombre podía significar también la sumisión del portador del nuevo nombre a quien se lo había dado. Después de llegar a ser el administrador de alimento de Egipto, a José se le llamó Zafenat Panea. El faraón Necó le cambió el nombre a Eliakim cuando le hizo rey vasallo de Judá y le llamó Jehoiakim. De igual manera, cuando Nabucodonosor hizo vasallo a Matanías, le cambió el nombre por Sedequías. Es bastante extraño que 2 nombres dados por reyes extranjeros incluyan el nombre del Dios de Israel. Y es que Proverbios dice que el corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová. Él lo dirige a donde quiere. Daniel y sus 3 compañeros hebreos recibieron nombres babilonios cuando se les seleccionó en Babilonia para una preparación especial. Como esclavos de una potencia extranjera, ellos no tenían voz respecto a los nombres que sus captores usaban para referirse a ellos. La primera vez que Jesús vio a su discípulo Simón, pudo percibir cualidades comparables a las de una roca. Por eso le dijo: «Serás llamado Cefas», que traducido es Pedro.
Y aquí hay otros ejemplos de nombres que pudieran haber sido dados quizás relacionados con su profesión: tocar la flauta, cochero y tejedor. En este amplio sentido, los nombres representan ciertas cualidades o acciones, y sobre la base de dichas cosas, los nombres también pueden ser malos, temidos o infames. Como ejemplos tenemos a Acán, que significa acarreador de extrañamiento, dificultad. Recordemos que robó a Dios las primicias de la conquista de Jericó, y él, junto con su familia, murieron apedreados. Nabal, insensato, estúpido. Abigail hizo la siguiente observación con respecto a su esposo: es un hombre despreciable que hace honor a su nombre. Se le llama Nabal y es un insensato. Quislón, posiblemente estúpido. No sabemos nada de él, solo que es del tiempo de Moisés. Y este sí que me ha sorprendido bastante. Uno de los hijos del rey Rehoboam se le llamó Zaham, que significa asqueroso. No sabemos por qué llegó a tener este nombre. Los nombres que se daban a los niños a menudo incluían la partícula el, que significa Dios, o Ja, una abreviatura poética del nombre Jehová. Tales nombres expresaban la esperanza de los padres, reflejaban su aprecio por habérseles bendecido con descendencia o reconocían algún aspecto de Dios. Y si buscamos nombres que tengan alguna referencia a Dios en la historia bíblica, encontramos que antes del diluvio hay 3 nombres que mencionen a Dios: 2 descendientes de Caín y 1 de Set. Llama mucho la atención que el nombre del padre de Abraham sea Taré, posiblemente del babilonio, que significa íbice, que es una cabra salvaje, mientras que Abraham sí que menciona a Dios, significa padre es alto o ensalzado. Ninguno de los hijos que Abraham tuvo con Keturá menciona a Dios. Ninguno de los 12 nietos que Abraham tuvo a través de Ismael menciona a Dios en sus nombres. Pero, curiosamente, uno de los hijos de Esaú, el que tuvo con una de las hijas de Ismael, sí que menciona a Dios. Se le llamó Reuel, que significa amigo de Dios. Un dato bastante curioso si lo comparamos con los nombres de sus medio hermanos. De los 51 nietos que tuvo Jacob, 9 tenían a Dios en sus nombres. Y si pasamos a la familia de David, su abuelo se llamaba Obed, que significa sirviente. Su padre Jesé, que significa Jehová hace olvidar. Y de los 7 hijos mencionados de Jesé, 4 tenían nombres que aluden a Dios. Todos los sobrinos de David que se mencionan tienen nombres que incluyen a Dios. Y si hablamos de los nombres de las esposas de David, solo 2 mencionan a Dios. Me ha llamado la atención que el nombre de Urías significa mi luz es Jehová. Era uno de los valientes de David, casado con Batseba. Es decir, que aunque era extranjero, por su nombre deducimos que adoraba al Dios verdadero de buena gana. Si comparamos los nombres de la lista de valientes de David, 26 tenían a Dios en sus nombres, 18 no lo tenían, y de los 5 extranjeros que habían entre los valientes de David, 3 de ellos sí tenían presente a Dios en sus nombres. Y ahora pasamos a los hijos del rey David. David siguió la misma línea que su padre. De los 19 hijos que hay registrados, al menos 12 recuerdan a Dios en sus nombres. Y si comparamos esto con los hijos de Saúl, encontramos que, de sus 9 hijos registrados, 3 tienen un nombre teniendo presente a Dios: Jonatán, Abinadab y Mical. Y es curioso porque su tío Abner y el hijo de su tío tienen nombres que mencionan a Dios. De los reyes de Judá, todos menos 5 contenían el nombre de Dios en sus nombres. Y es interesante conocer los nombres de sus madres y significados. Por ejemplo, en el caso de la madre de Ezequías, su nombre significa mi padre es Jehová. Su nombre podría indicar que ella sí que le dio un buen ejemplo a su hijo de espiritualidad, a diferencia de su padre Acaz, que fue uno de los peores reyes apóstatas de Israel. Me ha llamado la atención el caso del rey Joaquín. Recordemos que Joaquín engendró 7 hijos mientras estuvo en Babilonia exiliado. De esta manera se preservó el linaje real que llevaba al Mesías. Y si nos fijamos, a uno de sus hijos le puso el nombre de Senazar, que significa sin, es decir, el dios Luna protege. Sin embargo, el resto de sus hijos tenían nombres que incluían al Dios de Israel.
Bastante llamativo este detalle. Y para finalizar, veamos nombres que sirvieron como profecías. Noé, descanso, consolación. Esta profecía se cumplió cuando terminó la maldición sobre el suelo después del diluvio. Isaías tuvo 2 hijos con nombres proféticos. El primero se llamó Sear-Jasub, que significa un simple resto, los que queden volverán. Es decir, el reino de Judá sería destruido y solo un resto regresaría después de un tiempo en el exilio. Y el segundo, Maher-Salal-Asbaz, que significa él se ha apresurado al saqueo. Indicaba que el rey de Asiria sometería a Damasco y a Samaria, con lo que desaparecería la amenaza que existía contra Judá por la conspiración de Siria y del reino de 10 tribus de Israel. Oseas tuvo 3 hijos con nombres proféticos. Jezreel, Dios sembrará semilla, simiente, predecía que la casa de Jehú tendría que rendir cuentas y también que al recoger al resto de Israel y Judá y llevar a su pueblo de nuevo a su tierra, Jehová sembraría semilla y los haría aumentar en número. Lo Ruamá, que significa a ella no se le mostró misericordia. De esta forma indicó que Dios rechazaba a toda la nación de Israel. Lo Ammi, no mi pueblo, significaba lo mismo que el anterior, que Dios había repudiado al Israel infiel. En lo que respecta al nombre del Hijo de Dios, Jesús, Jehová es salvación, era en sí mismo una indicación profética del papel que desempeñaría como el Salvador nombrado por Dios, o el medio de alcanzar la salvación. Ha sido un placer compartir con vosotros esta investigación sobre los nombres. Si os gusta este tema y queréis saber más, os dejo en la descripción del vídeo un enlace en la que podéis consultar listados de nombres bíblicos que he creado. ¡Saludos!